Marco Fósforo, quiero hacerte una pregunta. Hay una historia que la Jato Hardcore fue bombardeada con una molotov. Quiero saber si Bandera Negra fueron los que causaron ese atentado contra la Casa Hardcore, y luego de que hubo ese atentado se cerró la Casa Hardcore porque la Jato Hardcore estaba en una zona pituca, ¿no? Y la gente se quejó y ahí se fue a la mierda la movida de los pitupunks, ¿no? Porque esos eran los pitupunks y la otra mancha eran los misiopunks. Tú que eres un historiador, que estás estudiando todas estas cosas y un montón de libros, quiero que digas la historia real. ¿Fue cierto que Bandera Negra tiró una molotov o es una invención de Torres Rotondo? Porque eso es lo que él dice en su libro, Se acabó el show, uno de los libros que ha publicado, que yo he escuchado, y él dice que por eso se acabó la Jato Hardcore, porque Bandera Negra, y nombra nombres, ¿sabes? Yo no voy a decir los nombres ahorita, pero los conozco, tú también debes conocerlos. Por favor, dime si fue verdad eso y si tú también estuviste ahí en Bandera Negra. Mira, para aclarar, si hay nombres, lo más honesto y lo más legal que se puede hacer es preguntarles. Ya. Porque yo los han tirado públicamente, o sea, claro, y hay gente que se enorgullece también de esa guada, o sea, claro, es como... que dirán que sí o que no, pero... Y los conocemos, tú también los conoces, yo claro, también los conozco. Yo también conozco mucha gente de allí, pero... pero ese atentado destruyó la Casa Hardcore, o sea que... Es que ese es lo que ha escrito Pata y es lo que se decía. Es una época de muchos chismes en la época. Ya, para aclarar, ¿qué era Bandera Negra? Básicamente eran gente que se formó a raíz de una tocada y unos eventos en la Feria del Hogar. Y había varias bandas subterráneas que iban a tocar allí. Y cuando hubo la invasión de Estados Unidos a Panamá, la gente de Voz Propia hizo una parafernalia de protesta. Tiraron una bandera, creo que quemaron una bandera norteamericana en el evento y una paloma muerta, y entonces suspendieron a todas las otras bandas que venían detrás. Hasta Eutanasia iba a tocar. Claro, Eutanasia, aunque estaba en la lista, Eutanasia le iba a tocar. Le iba a tocar Eutanasia porque había una descoordinación, creo que el guitarrista o algo así no vino. La gente no sabía eso, la gente pensaba que iba a tocar Eutanasia, y a raíz de eso, toda esta mancha que ya seguía a Eutanasia y a otras bandas subtes, se pincharon y pidieron que les devuelvan las entradas. Se organizaron y como no les devolvieron las entradas, hicieron un chongo, hasta saquearon, porque había productos ahí, como saquearon todos. La Feria del Hogar. Y la gente, la Feria del Hogar. Y ese fue el origen de la gente. Dijeron, oye, podemos organizarnos, y formaron eso de Bandera Negra. A alguien se le ocurrió por allí formar ese nombre, y era como la mancha permanente que estaba... Era gente del hueco, Claro, que el hueco ahí todavía recién se iba a formar. Ya, y disculpa que te interrumpa, entonces ahí vino la bronca los misiopunks con los pitupunks. No, claro, la Bandera Negra en realidad eran varias personas. Acabo de contarles ahorita de que... Incluso se han ido presos, han estado en cana, ¿no? Ya, pero es por otra cosa. Había gente que eran intelectuales o gente ilustrada que leía, que creían en la cosa del anarquismo, se autoeducaban, formaban talleres, formaban bibliotecas, invitaban a teatros, hacían muchas cosas. Y había la gente de barrio, que era más de barruto, saca la mierda, esto que no, más barriales, todo, de barrios altos, que era la gente fuerte. Y Bandera Negra tenía de unos y de otros. No es que todos eran lumpenes ni que todos eran una especie de rucos, no, era una mezcolanza que en chiquitito era el reflejo de lo que había en el hueco, pero todos ellos eran seguidores acérrimos de eutanasia. Todos tenían un brazalete negro acá o un cuadradito negro acá, de los cuales la mayoría de ellos nunca habían leído algo de Bakunin porque eran barrotos, eran como una pandilla. Y lo de la Jato Hardcore era porque eso vino de los 85-86, cuando esta gente ya no se sentía identificada con la movida subterránea porque la consideraban manoseada, porque el término ya había sido prostituido. Ellos dijeron que había un desgaste, habían broncas que se les achacaba a la segunda generación de subtes, Sociedad de Mierda, Asfixia, TBC, ¿no? Luego Eutanasia, que decían, no, por culpa de ellos, que son los misopanos, cuando eso en realidad vino de más atrás. Cuando en el 85 hacia el 86 vienen los más chibolos, eran más radicales, y la misma gente subterránea 85 los rechazaba. La bronca vino de ellos. Y de allí se puso el mote de que estos misios, porque no digo que tanto lo mismo, ¿no? Sacaron este tema pituco, ¿no? Contra los pitucos. Púdrete pituco, ¿no? Púdrete pituco. Y los de la Jato, cuando se armó la Jato Hardcore, esta gente más de clase media encontraron su propio espacio y hicieron grandes cosas. La historia de la Jato Hardcore es alucinante, ¿no? Hicieron talleres, todo, pero estaban orientados hacia hardcore, tipo norteamericanos, para la final era de esa, eran chicas de clase media, tenían mucho que decir, eran también rebeldes,
pero hubo este encono que vino de más atrás, inclusive antes de ellos, sobre todo en los nuevos, con esto del misopan, del pitapán. Entonces, cuando aparece bandera negra, ¿qué otros atentados han hecho? Rompían cabezas, rompían los wateres, ¿no? ¿O no? Claro, lo hacían de males porque eran eso, ¿no? Muchos eran pandilleros y con el tiempo... Además, era época del terrorismo también, o sea que era una época pendeja, ¿no? Como que... Habían atentado, volaban las torres de apagones, era esa época, ¿sí o no? No era violento, pero esta mancha, como te digo, algunas veces se comportaba de una manera pandillesca y con el tiempo los más intelectuales, si quieres así, se fueron alejando porque esto era ya mucho vandalismo. Ya mucho vandalismo. Entonces ellos tiraron ese molotov. Mira, ¿O fue un pendejo que le echó la culpa a ellos? O sea, de repente va a haber sido eso, porque si es que han mencionado nombres y es que ellos lo confirman, se diría fehacientemente y con sinceridad, mira, gente de esta mancha fue. Pero mira, las bombas, ahí las bombas se bajaron esa movida a bombazos, imagínate. Pero era una época bien pendeja. Ahora no revienta ni un cohete ni una mariposita. Ahora toda la gente ahora es así light. O sea, en esa época se agarraban a cadenazo, se sacaban la mierda, ¿sí o no? Yo he visto esas broncas entre metaleros con punks y se agarraban a cadenazo. Ahora no se agarran, pero ni con el pétalo de una rosa. Es una época ya misógina, ¿no? Una época. Lo que pasa es que hay que entender que esta mancha no es una mancha organizada como una especie de barra brava. Era como una barra brava, pero heterogénea por dentro. A veces crecía, a veces se achicaba. Y habían escritores que también eran miembros de esa. Claro. ¿Como cuál? ¿Puede nombrar alguno, por favor? Mira, hasta Pepe Eutanasia, que era uno de los intelectuales. Martín Roldán también era uno. Martín Roldán. También estaba Chovi también. Chovi, Chiqui Drácula, ¿quién es más? Chiqui Drácula. Memo Escoria, eran una banda. Uno de ellos fue preso, pero fue porque antes que hiciste este tipo de cosas, porque quiso quemar la puerta de la Norgenia, porque de borracho no lo dejaron entrar y lo confundieron con Terruco. Pero esa es otra historia ya lupenesca, bueno. O sea, esa época era terrorismo, pero había guerra popular. Era la época de la guerra popular. Sí, pero ellos nunca se metieron en cosas como eso. Pero dice que también algunos miembros se fueron también para el partido. A mucha gente se inclinó hacia el otro lado, más a los rojos, pero eran muy pocos. Y cuando se inclinaron a ese lado, se alejaron también. Miren, en esa época había MRTA y Sendero Luminoso. O sea, había dos bandos. Así que eran desgraciados, ¿no? O sea, ahorita hay remanentes, ¿no? Ahorita hay remanentes en el BRAE, pero no... No hay remanentes en el BRAE, yo soy partidario de que no, por eso son simples ya guardianes del narcotráfico, que guardan una verborrea roja para justificar presencia política, cosa que ya es otra cosa. En todo caso, centrándonos en lo que tú me preguntas de bandera negra, esta era la mancha. Yo nunca me atreví a ponerle una banderita. ¿Tú nunca fuiste de bandera negra, Marco? Caminaba con ellos, sí, pero no. ¿Chupabas con ellos? Sí, porque, aunque no creas, yo paraba allí, a mí no me cuadraba mucho eso de la vergüenza. Ya. Pero era pato, yo estaba ahí hasta que se lo hueco. Ya. Y a veces me desaparecía porque yo estudiaba. Beto Maya también fue parte de bandera negra. Beto Maya. ¿Quién más? Casi toda la Richie Lacla también fue parte de bandera negra. Toda la mancha que Richie Lacla también fue. de bandera negra. Pues. Todos eran de bandera negra. Pero con el tiempo, ellos mismos se fueron difuminando porque ya dejó de tener sentido. Y a pesar que eran seguidores de eutanasia, se fueron a Alemania, se fueron de viaje, ¿sí? Pero eso ya estamos hablando ya pues a Europa, se fueron al primer mundo, se fueron. Claro, no o sea, ellos ya cuando acaba eutanasia, ellos ya se van a Europa y los remanentes de bandera negra simplemente dejaron de llamarse así, porque fue una época. Tal como es la onda POM. El POM es una explosión de cosas. Bandera negra es una explosión de cosas que por ejemplo, mira, los anarcopunks nunca reventaron una bomba, solamente iban a las marchas, ¿no? Contra la corrida de toros, ¿no? Eran más ideológicos, pero no fueron una acción directa. O sea, como a bajarse un sitio, pero eso es más pendejo. ¿Para qué habrían de hacer? Eso lo hacían porque eran pendejos, ¿no? No, lo que pasa es que ellos tienen su propia historia que hay que contar. Tú lo vas a contar, pero puedes escribir sobre eso, ¿no? ¿Te gustaría escribir? O sea, una crónica, una semblanza sobre eso. Me gustaría, sí, pero hay un montón de gente de Narcopan que puede contar su propia historia y lo han hecho para su círculo, ¿no? Yo creo de que ahí acabamos con esto que nos están llamando. Listo.